imagino que acá en la escuela acá deben enseñarles un esquema muy similar al resto de Latinoamérica en cuanto a el esquema de comunicación. Cómo era cuando uno era chico. Había un emisor de un mensaje y teníamos un receptor de un mensaje. Era el esquema sencillo de escuela, ¿no? Emisor, receptor y un mensaje. El emisor emite un mensaje, este mensaje le llega al receptor. ¿Cómo funciona en la vida real desde que hemos nacido con lo que es el concepto de medios de comunicación, o hoy en día de multimedios? Cuando el emisor... Cuando el emisor emite un mensaje, que el emisor puede ser un candidato, un partido o una empresa, no se lo envía a la persona que quiere que lo reciba, sino que se lo envía a una persona grande que es una empresa de comunicación, que puede ser una empresa de televisión, una empresa de radio o multimedios. ¿Y cuál es el problema? Que este mensaje es recibido y recodificado, no por maldad, sino porque así somos los seres humanos. Nos dicen una cosa y lo entendemos con nuestro propio lente, con nuestra propia intencionalidad, con nuestra propia cosmovisión. Entonces, ese mensaje que emite el emisor, cuando pasa por el multimedio, se ve sí o sí transformado. Transformado desde la cosmovisión del emisor, del multimedio, y también transformado desde la necesidad de tiempo que tiene la radio. O sea, si yo doy una clase de 2 horas y hay una cámara o globo transmitiendo, no va a transmitir las 2 horas porque el público se muere, se duerme en sus casas. Entonces tienen que resumirlo en 10, 15 segundos, con lo cual ahí ya hay una reinterpretación del mensaje. Lo mismo pasa con nosotros cuando hacemos política. Cuando ustedes dan un discurso, hacen una caminata o van a un barrio, cualquier medio de comunicación va a editar eso y va a elegir lo que a ellos les conviene, lo que ellos creen que es mejor, ya sea por audiencia, por rating o por su interés ideológico, pero va a haber una recodificación de ese mensaje. Y cuando el emisor lo emite, ese mensaje no le llega a la persona que nosotros pensábamos, sino que le va a llegar, dependiendo del tamaño del medio, a millones de personas o a miles. Si es un globo, le llega a decenas de millones. Si es una radio de barrio, le llega a cientos. Pero la constante es que a la gente que le llega no es la gente que uno estaba esperando que le llegue. Le va a llegar a más gente, pero sobre todo le va a llegar a gente que no necesariamente es parte de nuestro grupo objetivo. O sea, le va a llegar a gente que nos puede interesar o no que se informen de nuestra actividad. Entonces no está mediatizada, llega a todos los contactos definidos y buscados. O sea, si yo me quiero comunicar con 1000 personas, llega a esas 1000 personas, ni más ni menos. Porque uno podría decir que es un error llegar de menos, es cierto, pero es muy peligroso llegar de más. Porque si yo tengo un mensaje, por ejemplo, para gente joven, de 18 a 25 años, si ese mensaje le llega a gente de más de 60, es posible hasta que se enojen conmigo como emisor, porque tienen visiones del mundo muy distintas. Entonces, uno como candidato, cuando tiene un mensaje para un público, a veces no es bueno que ese mensaje le llegue a otros públicos. Entonces uno tiene que no solamente llegar a la cantidad de gente que llegar, sino no llegar de más. Entonces, ¿qué otras cosas interesantes tiene la comunicación? ¿Qué otros valores agregados? Valores agregados tienen, que vienen intrínsecos con la inversión en comunicación directa. La primera, que es una de las que a mí más me agrada. A ver, si yo hago un spot de televisión, todo el mundo lo ve, lo va a ver mi adversario. O sea, todos, en mi partido y en el partido de enfrente, se van a enterar qué estoy haciendo, con lo cual pueden planear una respuesta, o pueden intuir para dónde va la campaña de uno, pueden intuir qué tipo de mensajes tenemos y qué mensajes vamos a tener. Ahora, cuando hacemos comunicación directa, lo más interesante, una de las cosas más atractivas que tiene es que el otro partido no la ve. O sea, los otros partidos no lo ven. Y como esta es una actividad de suma cero, o sea, para que yo pueda ganar tiene que perder otro, para que yo pueda crecer en votos, a esos votos se los saco a alguien, son votos que otra persona no obtiene. Entonces, si uno tiene una campaña que los demás no ven qué es lo que uno está haciendo, los demás me refiero a los otros partidos, es más complicado que haya no un contraataque porque sea agresivo, sino más complicado que haya, ayer usamos la palabra vacunación, es más complicado que otra gente se pueda
inocular ante mi campaña. Y supongamos que uno envía cartas por correo y uno manda 10.000 cartas en una ciudad pequeña. Puede ser que alguna de esas 10.000 cartas le lleguen a una persona amiga de la otra campaña y va con el papel y dice, mira lo que me llegó. Es cierto, puede pasar, pero el adversario no va a saber ni cuántas mandamos ni a quiénes. Entonces, es una actividad muy atractiva porque es invisible al adversario. La otra es que tiene mucho menor costo por contacto que la televisión o que la radio, porque no tiene desperdicio ante todo. La tercera gran ventaja, que es de muy rápida producción. O sea, si quiero hacer un spot de televisión, puedo dedicarle, además de mucha plata, me lleva al menos 3-4 días de producción. Tengo que tener una idea, tengo que tener un guión, contratar cámaras, contratar luces, actuarla. Lleva su tiempo. Hoy en día se la puede hacer con computadora, pero igual lleva su tiempo. En cambio, las piezas de comunicación directa, sean por internet, Twitter, Facebook, mensaje de texto, por teléfono tradicional o por carta, son muy rápidas. Y en los tiempos que tiene hoy en día la política, donde todo es vertiginoso y el ciclo informativo es 24 horas, la velocidad es un valor agregado muy fuerte. Y lo que decíamos antes, que no tiene intermediarios. Ahora, ¿cuándo conviene usar comunicación directa? Porque no siempre conviene. O sea, por ejemplo, en una presidencial, ahora no estamos trabajando en México, que México es un poquito más grande que Brasil en cantidad de personas. Si uno maneja una campaña presidencial, es un número muy grande hacer comunicación directa. O sea, tener comunicación directa con 100 millones de hogares es un número difícil, no se puede hacer tan fácil, es demasiado caro aparte. Conviene ya usar televisión común. ¿Cuándo sí nos conviene? Un ejemplo. Si tenemos una mancha urbana muy grande, como es Sao Paulo, o México, o Buenos Aires, que esa mancha urbana equivale a la televisión entera. O sea, por ejemplo, si esto es una mancha urbana, si uno contrata televisión, nos comunicamos con toda la gente. O sea, si uno paga televisión, pagás por cada uno de los distritos que están acá. ¿Perdón? Es demasiado caro. Imagino que la mayoría de ustedes que son candidatos de partes de Sao Paulo o de partes de ciudades. O sea, en inglés sería el mercado de medio, ¿no? El media market es muy grande. O sea, cuando el media market es muy grande y nuestra candidatura es un pedacito de ese media market, se hace imposible acceder a la radio o a la televisión, porque tiene tanto desperdicio y un costo tan alto que no nos sirve. Y por otro lado, si queremos entrar a lo que sería free media, o sea, lo que es noticias, para que alguno de ustedes, que es candidato, por ejemplo, a vereador, de lograr una noticia, lograr que un diario lo cubra, es muy difícil, porque ese diario tiene que estar pensando en que su público es toda la mancha urbana, todo el mercado. En cambio, nuestro interés es un pedacito del mercado. Con lo cual, hacer medios masivos es o prohibitivo o extremadamente poco efectivo desde el manejo de recursos. Ahí es donde conviene acotar el mensaje, ir segmentándolo, ir buscando por secciones, ya sea geográficas o etarias, o por tipo de personas, que pueden ser nivel educativo, puede ser lugar donde se vive, tipo de cualquier corte demográfico que vayamos encontrando, y nos comunicamos con ellos. O sea, vamos segmentando el mensaje y lo hacemos y nos comunicamos por comunicación directa. Entonces, cuando tenemos pocos recursos, nos conviene hacer eso. En Brasil hay límites legales para hacer televisión. Solamente se puede hacer la televisión que te entrega el Estado. Uno no puede comprar tiempo de aire. Podemos con pesquisas empezar a acotar el mensaje y decir, vamos a comunicarnos con los jóvenes, vamos a comunicarnos con los mayores o con la gente de las fuerzas de seguridad. Ahora, eso tampoco nos segmenta mucho el mensaje, porque ¿cómo llegamos a esa gente? Lo que uno trata de hacer es ver cómo hacemos para ir reduciendo ese error. O sea, si antes tratamos al 100% de los hogares por igual y teníamos éxito en 3, por decir algo, ¿cómo hacemos para, en vez de tocar 100 puertas, tocar 10? Ir reduciendo la posibilidad de error. Y de esa manera que nuestro dinero sea más... ¿Perdón? Que nuestro dinero sea más efectivo. Nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros recursos. O sea, el dinero es uno de los recursos que nos acotan, el otro es el tiempo, porque las elecciones son tal día y se acercan.
Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar aquellos hogares donde nos conviene trabajar y no trabajar sobre todos? Ir reduciendo nuestro error. Después de trabajar mucho, los que inventaron esta técnica son claramente los americanos, durante décadas la fueron perfeccionando, y su trabajo se basa, su expertise, se basa principalmente en el uso intensivo de bases de datos. Ellos tienen bases de datos de todo y son de fácil acceso en general. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un programa de sustentabilidad, uno puede acotar su campaña al tener la lista de toda la gente que está asociada a Greenpeace, al Sierra Club, que lee Natural Geographic y 3 cosas más. Entonces, cuando uno tiene toda esa base de datos, uno puede asumir que esa gente va a tener una mayor sensibilidad a nuestras propuestas. Ahora, si uno es más conservador, uno puede buscar la gente que está afiliada con cierta iglesia, que tiene ciertas lecturas de textos y de revistas, y de esa manera uno va acotando el mensaje y comunicándose con esa gente. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? No tenemos acceso en general a todo ese tipo de base de datos, porque nuestras sociedades, por un lado, no guardan la información como sí la guardan los americanos, y por otro lado, el consumo de comunicación tampoco está tan ordenado. Entonces, ¿cuál sí sería, después de probar en muchas campañas, del 2003 para acá, en pueblitos pequeños de Paraguay, en pueblos fronterizos de México, en ciudades grandes como México DF o Buenos Aires, fuimos acotando distintas formas de lograr esto sin las facilidades que tiene el sistema tradicional, que es con base de datos. El primero es tratar de ir buscando las variables que queremos nos interesan. Esas variables son las que van definiendo nuestro público. Después ese público, tratar de georreferenciarlo de alguna manera. ¿Qué significa eso? No necesariamente saber dónde viven, sino cómo ese público lo encontramos, o sea, cuál es el canal de comunicación. En ese sentido, Internet nos ayuda mucho, porque si uno tiene Facebook o Twitter, este paso ya está hecho, porque ya sabemos dónde encontrarlos, sabemos cómo llegar a ellos. O sea, si uno tiene un grupo de 8.000 personas que les gusta X tema, sabemos dónde encontrarlos, sabemos quiénes son. Y el tercer paso sería encontrar qué tipo de mensajes, qué tipo de comunicaciones logran que estas personas se activen de la manera que queremos que se activen, votando, yendo a un evento, etc. Entonces, con base de datos, lo que hablábamos es, lo primero que hay que chequear, sobre todo en Latinoamérica, es cuán buenas son estas bases de datos. Es muy común que alguien venga y te dice, tengo la base de datos de tal cosa. Ahora, uno se fija y la base de datos está vieja, la gente no vive donde dice que vive, o ya se mudó, o ya no se dedica a eso. Entonces, son bases de datos que ya no tienen mucho sentido, que ya no son ricas porque tienen mucho error. Lo otro que tenemos que fijarnos en una base de datos es que sea homogénea. ¿Qué significa eso? Que cada persona, ¿cómo ingresó cada una de esas personas a ese grupo, a ese continente? Porque, por ejemplo, si lo que los une es que son fanáticos del Flamengo, nos dice poco. O sea, también son todos fanáticos del Flamengo, pero ¿en qué nos ayuda a nosotros? ¿En qué nos sirve en nuestra comunicación? En nada. Entonces tenemos que fijarnos qué tipo de homogeneidad tiene esa base de datos. Si tenemos que crear la base de datos, que es muchas veces es el camino que nos queda en Latinoamérica, el problema que tiene esto es que lleva mucho tiempo, es muy caro. Por ejemplo, una persona con nosotros trabajamos mucho en México, que es un sindicato, que no sabía quiénes eran sus afiliados. Entonces el sindicato tenía que crear su base de datos. Lleva mucho tiempo, sí, lleva mucho tiempo y es muy oneroso en cuanto a recurso humano. Pero lo que lograban después de un año de trabajo era formidable, porque podían tener una comunicación realmente en tiempo real y directa con cada uno de sus afiliados, cosa que antes no tenían. Sin base de datos, que es lo que en general uno termina haciendo acá. Lo que hablábamos antes, ¿qué es comunicación directa? Comunicarnos con alguien de manera sin medios, o sea, que no esté mediatizado y que nuestro mensaje se entienda perfectamente. Y preferentemente que todo el grupo de personas con el cual me estoy comunicando lo interprete de la misma manera.
Entonces, una forma que hemos probado mucho de comunicación es, en vez de encontrar las personas por características, es buscar gente que está sintiendo o pensando lo mismo en cierto momento. A ver, que eso requiere de un ejercicio intelectual muy fuerte y de conocimiento de su distrito. Pero un ejemplo de esto, en una pileta pública que tienen que decirle a la gente que cuide dónde está su chico, pusieron un impreso de un chico ahogado abajo de la pileta, de la piscina. Eso es un tipo de comunicación directa. Pues sabemos, no, es un tipo de comunicación directa. Es muy chocante, pero que toda la gente que está alrededor de esa piscina tiene la misma preocupación, que es ver dónde están sus hijos. Lo que estamos haciendo con esto es recordarle a la persona qué tiene que hacer. Un ejemplo que hicimos hace un tiempo en Buenos Aires. Era un pequeño sticker que se pegaba atrás de los autos. Este sticker solo se veía si había mucho embotellamiento. Porque como era pequeñito, solamente lo veía el otro conductor cuando estaba muy pegado al otro auto y estaba mucho tiempo pegado atrás de otro auto. Entonces, ¿qué se hacía? Buscábamos momentos donde este mensaje sirva. Ahora, si yo hago este mensaje cuando estoy en la casa, cuando estás en tu casa, no sirve. Entonces, ¿qué se hace? Es buscar al público cuando está sintiendo lo mismo. Me acuerdo acá en ciertas temporadas del año que llueve mucho durante el día en momentos muy cortos y se inunda todo, ¿no? Que aparece mucha agua en las veredas. ¿Sigue pasando eso? Que cuando llueve mucho de golpe que se inunda, que hay pequeñas inundaciones. Ese, por ejemplo, es un momento donde toda la gente que lo está viviendo siente lo mismo, que es odio hacia el alcalde. Porque se le inunda y no, se le mojan los zapatos, llega tarde, se le puede romper el auto. Entonces son momentos de oportunidad de comunicación directa. Y la última forma de segmentación de mensajes con investigación. ¿A qué llamamos a esto? Es, si uno hace una encuesta, una pesquisa con mucha cantidad de casos, uno puede dividir la población con modelos lógicos. O sea, uno investiga muy bien a la sociedad y divide al público en 5 tipos de voto. Es el voto duro, que es la gente que es de nuestro partido, que nos conoce, que nos ama, que seguro vota por nosotros. El voto blando, que es gente que puede ser que esté votando por nosotros, que tiene afinidad con nuestro partido, pero también tiene afinidad con otros partidos. En voto posible, que es gente que no está votando, pero le cae simpático nuestra propuesta. Voto difícil y voto imposible, que es aquella gente que ya no hay forma de que nos vote porque tiene otros intereses. En una campaña nos interesa el voto blando y el voto posible, porque cuando tenemos poco tiempo es el tipo de voto al que estamos yendo a buscar. Y lo que hacemos con la pesquisa es fetearlo esto, cortarlo todo lo posible para entender cómo se compone este voto posible, qué tipo de pequeños segmentos forman este voto posible y este voto blando. Ejemplo, habitantes de Jardins, ¿se llama el barrio este? ¿Jardins? Jardins. Habitantes de Jardins entre 25 y 30 años que no tienen trabajo o que van a la universidad. Entonces, ir feteándolo todo lo posible. Cuando uno lo va feteando, uno va viendo que por ejemplo, que el voto posible, cuando uno lo cruza por geografía, tenés que es un poquito más grande en tal lugar, un poquito más chico allá, un poquito más. Entonces, de esa manera lo vamos feteando, lo vamos cortando. Y nos va permitiendo ir encontrando esos pequeños nichos. Y después, por censo, los vamos a ir a buscar. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías, sobre todo nosotros, yo tengo 37 años, me imagino que todos acá tenemos más de 30, con lo cual todos hemos nacido en el viejo paradigma de la comunicación, ¿no? El paradigma construido sobre la radio y la televisión. Y se nos ha cambiado la forma de trabajo por abajo de nuestros pies sin que nos hayamos dado cuenta. Y estamos viviendo bajo un nuevo paradigma de comunicación. El nuevo paradigma ha generado cambios y si nosotros no los tenemos en cuenta, vamos a usar las nuevas tecnologías como usábamos las viejas. Si pensamos, hubo 3 grandes transformaciones que generó que generó Internet y todo esto, en 3 grandes áreas de la comunicación. La primera es la direccionalidad del mensaje, ¿no? Volviendo al esquema tradicional de emisor, receptor, mensaje. Antes
en la radio el mensaje era unidireccional. Bueno, esta flechita está de más. El mensaje era unidireccional. O sea, si un político iba a un programa de televisión y hablaba, la gente lo escuchaba y ahí se terminaba el mensaje. No había posibilidad ni de retorno ni otra cosa. Hoy en día ya hay retorno. Entonces uno podría decir, hay gente que dice, bueno, ahora con internet el mensaje es bidireccional, la gente te puede responder. Pero en realidad el mensaje es mucho más que eso. Hoy en día es multidireccional. O sea, yo emito un mensaje a él y puede ser que me insulte una persona que está allá, porque el mensaje circuló. Entonces, la primera gran definición que tiene internet hoy en día, o los nuevos medios, es que el mensaje es multidireccional. Que hoy en día el sistema está desconcentrado. Podemos llegar y podemos generar información desde cualquier lugar. Y es muy probable que la información que termine rompiendo el sistema provenga de fuera, no venga del grupo Globo, no venga del grupo de grupos concentrados. En el viejo sistema, a mí me gusta la astronomía, jamás me enteraba de nada, porque no aparecía nunca en los medios. Ahora, en cambio, sí, o sea, yo lo busco. ¿A qué nos lleva esto? Si una sociedad, como es la brasileña, por ejemplo, que esto lo sabemos por encuestas, no le interesa la política, sabemos que el 80% de los brasileños no le interesa la política, cuando se vuelcan a la red, esa gente no va a buscar información de política. Y esto no es un dato menor, porque si estas personas que no les interesa la política cuando tienen que buscar la información, no buscan política, ¿qué chance hay de que esa gente vaya a nuestro sitio de internet? ¿Qué chance hay de una persona que no le interesa la política vaya a nuestra cuenta de Twitter o a nuestra cuenta de Facebook o alguna cuenta similar? Ninguna. Y ese es el principal error que generan casi todas las campañas. Cuando hacen un sitio, cuando hacen una estrategia de comunicación, piensan que con sus herramientas digitales van a conquistar nuevos votantes, gente que no era parte de su grupo. Y ahí no está el gran inconveniente. Que quien navega la política es gente que ya está informada. Es gente que ya le interesa la política, es gente que está completamente informada, es gente que tiene una toma de partido ante los problemas. No es gente neutral, no es gente que no sabe. Y es gente que por tener los anteriores conceptos es fuente de información entre su grupo de personas, entre su grupo de amigos, entre sus familiares. Y acá es donde se hace interesante, por lo menos para nosotros, la tecnología. ¿En qué sentido? En que si la gente que no le interesa la política no va a venir a nuestro sitio, la gente que viene, ¿por qué si nos interesa y nos interesa que esté informado? Porque al ser fuente de información en su sitio son fuentes creíbles. Hay un estudio muy interesante que pueden buscar de estas dos personas del 2002-2003, que hizo un estudio sistemático, después lo hicieron en Harvard, después lo publicaron en formato de libro, que establece que la gente cada vez le cree menos a lo que leen los diarios, y a lo que leen en televisión y a lo que ven en radio. Pero la gente sí le cree a su grupo de amigos. Y eso nos pasa a todos. Cuando yo decido que voy a ir a un lugar a comer, no me fijo qué recomienda el diario de mi país, sino que le pregunto a mis amigos a dónde puedo ir. Y no le pregunto a todos, le pregunto a un par que son los que confío en esa área, son los que sé que saben en eso, son los que compartimos una forma de ver o un gusto. Pasa lo mismo con la ropa, con la televisión, con los diarios, con las películas, con el teatro, con libros y con la política. O sea, lo más probable es que ustedes sean los influyentes en su grupo de amigos, porque todos sus amigos y familiares saben que ustedes siguen y están todos los días leyendo política. A mí me pasa constantemente mi abuela que me pregunta, ¿y qué va a pasar? Y te quieren preguntar. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Que si nosotros podemos encontrar a esa gente que son influyentes en sus grupos, que son los que navegan, los que van a un sitio, y podemos informarles y activarlos, es muy beneficioso, porque van a llegar a su grupo de amigos y ahí sí van a conseguir gente nueva, ahí sí van a conseguir gente que no nos votaba. Entonces, si eso es el total de la población, y esto es el total de la población que vota, tradicionalmente la gente que militaba era muy poquita, era menos de 1% de la población, la gente que se comprometía activamente con la política.
que gente que reparte folletos, va a las manifestaciones, va a eventos, etc. Pero hay un número mucho mayor de gente que le interesa la política porque le divierte, porque le parece atractivo, porque le parece está comprometida o porque tiene ideas, pero es gente que no está tan consustanciada como para militar. Pero sí busca información, busca información y sí se informa por internet. Si nosotros podemos hacer que esa gente trabaje, multiplicamos por 10 la cantidad de gente comprometida en una campaña. Y multiplicamos por mucho más por la cantidad de gente a la cual podemos llegar. Y llegamos de la mejor manera posible, porque en vez de llegar a través de una publicidad, llegamos a través de un vector, que es el amigo, que es muy creíble. Y acá, como ya tenemos poco tiempo, fuimos más rápido, los dejo con 8 pasos que podemos tener para armar un trabajo en el corto y el largo plazo de microtargeting. El primero es establecer las necesidades de nuestro distrito. O sea, no todas las ciudades y dentro de una ciudad, no todos los distritos son iguales. Algunos tienen mayor cantidad de gente mayor o mayor cantidad de gente joven o casas bajas o edificios altos. Entonces tenemos que establecer muy bien las necesidades de nuestro distrito, cómo se conforma y cuánta gente vive en él. El segundo, cuanto antes empecemos a trabajar, más barato va a ser nuestro trabajo. Barato no solo en plata, porque si bien la plata es importante, no es lo único. Es barato en recursos humanos, barato en tiempo del candidato. El tercer paso, tratar de consolidar toda la información que tengamos. ¿Por qué? Porque puede ser que haya datos que a priori uno no se dé cuenta que son importantes, pero cuando empieza a hacer los cruces, resulta que son muy importantes. Un ejemplo divertido. Hubo un investigador, si uno tuviera que hacer una sola pregunta para saber a quién vota alguien en Estados Unidos, sin poder preguntar a quién vota, ¿qué preguntarían ustedes? O sea, si tienen que preguntarle a una persona, saber a quién va a votar una persona y no pueden preguntar a quién va a votar. ¿Cuál es la única pregunta que harían? ¿Alguien? La pregunta que han encontrado que mejor define cómo va a votar una persona es si usted va a ir a la iglesia este domingo. Entonces, si uno le pregunta a la persona y te dice que sí, tenés un 80% de posibilidad de que esa persona vote republicano. Si te dice que no, es al revés. Tenés un 80% de posibilidad de que esa persona vote demócrata. Son esas cosas que si uno lo hubiera tenido en cuenta al principio de hacer la investigación del trabajo, no lo hubiera visto. Después sí. La cuarta es invertir en tecnología. ¿Por qué? Porque si uno acumula información en un Excel, lo más probable es que la termine perdiendo, se termine desvirtuando, deje de funcionar. La quinta es tratar de cuidar la pureza. ¿Qué significa eso? Hay que tener mucho cuidado con cada dato que uno ingrese. Porque cuando uno ingresa datos que resulta que uno es malo o no es del todo puro, no es del todo real, dentro de un año uno va a desconfiar de toda la base. Entonces hay que cuidar mucho la pureza de lo que uno vuelca en nuestra base de datos cuando uno la crea. La sexta es automatizar todo lo posible. Porque cuanto más seres humanos se envuelven, más posibilidad de error, más posibilidad de tipear mal, más posibilidad de tipear las cosas en un campo equivocado, etc. La séptima es establecer procesos. O sea, si va a haber gente involucrada, que haya procesos muy, muy claros sobre cómo se da cada paso. Porque si hay 2 o 3 turnos de trabajo, por ejemplo, y cada turno hace las cosas distinto, al final del día la información no es coherente. Si uno trabaja durante un año y la gente que trabaja en ese proyecto va cambiando, si no hay procesos, todo depende de cómo una persona interpretó a cada momento. Y como somos seres humanos, el fondo todo termina siendo un tema de interpretación. Por ejemplo, si yo tengo una charla con una persona, cómo esa persona se relaciona con el proyecto, si tiene una muy buena, mala, muy mala relación con el proyecto, es muy subjetivo. Entonces, establecer qué significa cada una de esas posibilidades es muy importante. Y el último hay que ser muy constante, porque cada cosita que hago lleva a la fortuna más adelante. Entonces, si no vamos avanzando pasito a pasito, no vamos a llegar a construir lo que queremos construir. Acuérdense que esto no es televisión, no es 1 millón de personas que ven un mensaje un día, sino que hay que llegar a 1 millón de a una. Entonces es extremadamente constante.